Bueno, les decía, muchas gracias. Gracias por sumarse. Acá estamos con la profesora Gabriela Cerros, el profe Mariano Romero. Vamos a empezar este teórico correspondiente al módulo número 2. Es un módulo donde tenemos muchísimos conceptos, con lo cual vamos a intentar hacer hincapié, digamos, vamos a tratar de desarrollar muy brevemente, por supuesto, los principales conceptos referidos especialmente lo que tiene que ver con, un segundo, acá me entró, con lo que tiene que ver especialmente el, no sé por qué se me acopló celular, a ver un segundo, Si se te escucha medio bajito. ahí está. Bueno, no hay problema. Ahí va. Bueno, les decía que vamos a comenzar. No, hace como mucho ruido. Les decía que vamos a comenzar con este módulo número 2, relacionado a lo que son los conceptos de sistema de costeo. Ok. ¿Quieres que Este presente módulo yo, número 2, Mariano? ¿cómo? ¿Quieres que presente yo? Bueno, por favor, sí, sí puedes comenzar la presentación. Bueno, no, ahí no estaríamos bien. Ahí ahora sí. Ahí Perfecto. sí. Ahí está. Exactamente. Bueno, muy bien, gente. Bueno, entonces, como decía la profesora recién, vamos a iniciar el desarrollo de este módulo número 2. Sabemos que hay muchísimos contenidos, entonces vamos a intentar dar inicio, ¿no?, a lo que son los principales conceptos y adelantemos todo lo que sea de ese módulo número, Sí, estoy haciendo eso de a módulo poco. número Ahí 1. va. Bueno, muy bien. De paso van repasando los chicos lo del módulo uno. Claro, efectivamente, sí, sí, pero vamos a adelantar un poquito ahí. Bueno, muy bien. Bueno, hay gente que sigue. Ahí vamos. Ujú. Bueno, gracias. Bueno, en este módulo número 2, el concepto central, digamos, sería los sistemas de costeo. Dentro del sistema de costeo nosotros abordamos distintas metodologías. Vamos a ver que Holmgren, que es todavía la bibliografía básica, a partir del año que viene vamos a entrar con una bibliografía nueva, pero todavía esta edición es la bibliografía básica Holmgren, ¿no? Holmgren, Foster Data. Ahí vamos a tener varios capítulos correspondientes a este módulo número 2, entonces cuidado con eso porque cuando hablamos de lo que es la parte en general del sistema de costeo y uno de los sistemas de costeo específicos que es el sistema de costeo por órdenes, está todo eso presentado, desarrollado en el capítulo 4 del libro de Holmgren, ¿no? Después, cuando tenemos el sistema de costeo basado en actividades, eso está desarrollado en el capítulo 5 de Holmgren, ¿no? Todo un capítulo del libro específico para, ¿no? Nosotros lo vemos en poquitas páginas. Tiene que subir el volumen porque yo entiendo que sí se me está escuchando ahí, María, ¿sí? Y el capítulo 17 de Holmgren es todo lo relacionado con el sistema de costeo por proceso, ¿no? Entonces, el sistema de costeo por procesos, hay todo otro capítulo específico donde van a encontrar muchísima información porque en sí lo que es costeo por procesos tiene una continuación. Nosotros no lo profundizamos demasiado, pero para que sepan, el sistema de costeo por procesos tiene una complicación o una situación particular, que es el sistema de costeo conjunto, ¿no? O costos conjuntos o procesos conjuntos. Y eso está desarrollado en otro capítulo más, que es el capítulo 18 de Hornby, ¿no? Entonces tenemos 4 capítulos en solamente un módulo. Y hasta ahí solamente tenemos sistema de costeo. Y a su vez hay un capítulo adicional donde se presenta la diferencia entre el sistema de costeo variable y todo lo que hasta el momento se ha desarrollado, que es el sistema de costeo completo, que eso está desarrollado en el capítulo 9 de Hornby, ¿no? Entonces, otro capítulo más, tenemos 5 capítulos incluidos en este módulo. Entonces, como verán, es mucha información, cada capítulo, digamos, tiene su densidad conceptual.
Entonces vamos a intentar, por eso decía, hacer como un punteo, ¿no? Solamente poder mencionar algunos de los conceptos principales correspondientes a todos estos capítulos desarrollados en Horn. Sí, puedo repetir los capítulos. Es 4 sistema de costeo y costeo por órdenes. El 5 costeo basado en actividades. El 17 costeo por procesos. Y el 18 costeos conjuntos. Y después tenemos la diferencia entre costeo completo y costeo variable, que en realidad lo que se presenta en ese capítulo es concretamente costeo variable. El capítulo número 9. Todo eso está compartido, el libro está compartido de hecho en el Drive que les envié al inicio del cursado y que de hecho si entran al foro de presentación, de hecho ustedes tienen al inicio cuando entran a la materia, ¿no? Tienen varios foros. Fíjense, hay uno que dice bienvenidos a contabilidad de costos y ahí dentro de ese texto, ahí tienen un enlace a un Drive, ¿no? Un Drive de Google. Entonces entran a ese enlace de Drive y ahí tienen cargado no solamente, ¿cómo? ¿Cómo dice Luz? Bueno, ahí está, lo silenciamos a Luz. Entonces, no solamente tienen cargado, digamos, la bibliografía básica que es Holmgren, sino que también tienen cargado todas las soluciones a todos los ejercicios que están al final de cada uno de los capítulos de Holmgren, ¿no? Que es un solucionario, eso está cargado ahí también. Y tienen cargado un montón de ejercicios específicos por cada uno de los módulos y tienen algún material adicional para que vean, por ejemplo, material complementario, material didáctico elaborado para clases que se han dado previamente. Además, recuerden que además de todo lo que tienen incluido en ese drive, tienen también otros libros, bibliografía complementaria, etcétera. Además de todo eso, tienen las clases, ¿no? Que es otro material didáctico. Hay clases grabadas y hay también lo que denominamos cápsulas, que son explicaciones de un tema en particular. En general, más o menos en 20 minutos, 15, 20 minutos, se han grabado y se han compartido en el canal de YouTube de la materia. El canal de YouTube de las materias se los compartí, también es Contabilidad de Costos, ¿no? Está en YouTube. Y ese canal también incluye varios de las grabaciones, de hecho va a incluir también todas las grabaciones de las clases, incluida esta por supuesto, que estamos dando a lo largo de esta edición, de este 2B, ¿no? Como se le denomina a esta edición de contabilidad de costos. Y bueno, por eso pueden aprovechar también de profundizar ahí explicaciones, no solamente lo que vamos a decir ahora, sino otros temas que ya han sido desarrollados por ahí con distinta profundidad previamente. Bueno, entonces, volviendo a la temática, nosotros un sistema de costeo que es como el concepto eje, ¿no? El concepto fundamental a partir del cual vamos a organizarnos. Vamos a tomar una definición un poco menos conceptual, digamos, en todo caso más pragmática, más ¿no? de la práctica en sí. Y bueno, nosotros que trabajamos en general en gestión en las empresas o en asesoramiento, desde como contadores, ustedes como estudiantes, el día de mañana como profesionales, que se inserten, que puedan realizar, digamos, su trabajo en cualquier organización, puede ser una organización, digamos, con fin de lucro, sin fin de lucro del tipo que sea, van a encontrar siempre la necesidad de reportar, de dar información, ¿no? De dar esto que en el módulo 1 decíamos, no solamente la contabilidad financiera o contabilidad patrimonial, sino avanzar un poco más con esto que denominamos la contabilidad de gestión, ¿no? Que es una contabilidad interna que apunta a suministrar o información para toma de decisiones internas a nivel gerencial, directiva, por eso también se le dice contabilidad gerencial o contabilidad directiva. Y esa contabilidad administrativa, que también es otra forma también de denominarla, esa contabilidad administrativa recordemos que es la esencia de lo que denominamos la contabilidad de costos, porque nosotros vamos a tomar esa información interna y vamos a utilizarla para generar distintos tipos de reportes. Eso decíamos en el módulo número 1. En este módulo número 2, nosotros vamos a decir, eso está perfecto, pero no puede ser que cada vez que queremos conocer, por ejemplo, un dato en particular, tengamos que estar haciendo todo un trabajo para saber cuánto es el costo de, por ejemplo, un producto en particular. No, lo que necesitamos es un sistema que permanentemente se le esté cargando información y que por lo tanto permanentemente uno, o en el momento que quiera, pueda acceder, digamos, pueda generar una consulta, digamos, y que ese mismo sistema nos suministre ya la información
de un producto o de un objeto de costo del tipo que sea, que no necesariamente sabemos que es un producto, puedo quizás querer saber cuánto me cuesta una sucursal o cuánto me cuesta un cliente en particular. O cuánto me cuesta, por ejemplo, cuál es el costo de una zona comercial, de una zona de distribución, de una unidad de negocio en particular, de lo que sea, ¿no? Entonces, yo puedo generar informes de costos en la medida que tenga un sistema de costos, ¿no? El sistema de costos va a generar entonces, a partir de una carga en forma permanente, la posibilidad de generar estos reportes de costos, ¿no? Ahí avanzamos, profe. ¿Vale? Entonces, O sea, lo que ese yo les quiero agregar acá es que, ¿qué es esto del sistema de costeo? Yo voy a querer a un objeto de costo determinado, ¿sí? Que objeto de costo es a lo que le queremos hacer una medición. Si quiero saber cuánto me cuesta un producto, si quiero saber cuánto es el costo de un servicio, cuál es el costo de toda la empresa, ¿sí? O sea, yo tengo que definir a qué le quiero hacer una medición, ¿verdad? Para eso, ustedes ya estuvieron estudiando cómo se clasificaban los costos, porque en realidad va a decir, bueno, profe, ¿por qué no agarras y sumas como un almacenero, gasté esto, 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 esto? ¿Pero qué estudiaron ustedes en el módulo uno? Estudiaron que los costos no se comportaban todos de la misma forma con respecto a lo que yo quería medir. Por ejemplo, el comportamiento podía ser, por ejemplo, que podía ser un costo fijo, o sea que no se movía a medida que aumentaba la producción, o un costo variable, o también teníamos cómo se vinculaba con el objeto del costo, los costos, por ejemplo, en forma directa, que yo lo podía rastrear directamente o indirectos. Entonces, como se comportan distintos, como se vinculan distintos, ahí ya tenemos que hacer un sistema, una metodología para poder conectar estos costos, ¿m?, con el objeto del costo. ¿Y por qué no pasa? A ver. Ajá. Ay, para que se me para. Disculpen, disculpen, disculpen. No sé por qué se me... Perdón. Bueno, Ahora sí. continuamos, ¿sí? Ahí estoy. ¿Estamos? Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ahí tienen, sí, avancemos un poquito más en esto, pero Ahí si está. no, ahí estamos, Dale. sí, sí. Entonces, bueno, ahí lo que recién adelantamos serían los elementos de un sistema de costeo, que eso es algo como muy simple, porque ustedes ya entienden que cualquier sistema de costeo necesita definir cuáles son los costos directos y los costos indirectos, ¿no? Eso ya lo presentamos en el módulo número uno. Nosotros acá en este módulo número 2 vamos a profundizar en la forma en que eso se hace, ¿no? Entonces, para entender la forma, una cuestión es tratar de analizar, digamos, de razonar cuáles son los flujos físicos. Cuando hablamos de flujos físicos, un concepto que nosotros desarrollamos en la teoría general del costo de este módulo número uno previo, es el concepto de procesos, ¿no? Nosotros hablamos de procesos y entonces entendemos que van a haber el costo mismo, la definición de costo es un proceso porque necesita recursos, van a haber tareas, van a haber acciones que se van a realizar para lograr obtener un determinado objeto de costo, un determinado resultado, ¿no? Un producto, ¿no? Ese producto puede ser un bien, un servicio, ¿no? Pero, digamos, para llegar a ese resultado necesitamos determinada cantidad de factores, consumo de recursos. Cuando nosotros avanzamos un poquito en entender esa relación, ¿no? Ese costo, y bueno, ahí vamos a analizar cuál es el camino que recorren esos recursos. Entonces, por un lado, vamos a identificar que hay recursos que son directos, tal como vimos previamente en el módulo uno. Entonces, ahí costos directos, vamos a decir, y bueno, tenemos los materiales, materiales directos, que será la materia prima. Y la mano de obra, que yo bueno, inequívocamente establezco una relación con el producto, entonces será la mano de obra directa. Digo, bueno, necesito más producto, necesito mayor cantidad de prendas, necesitaré mayor cantidad de horas de trabajo y bueno, listo. Entonces ahí no hay duda de que hay una relación directa, mano de obra directa. Luego vamos a tener todos los otros, que es un gran tema que se trabaja en este módulo número 2, que son los costos indirectos. Entonces, cuando hablamos de costos indirectos, vamos a identificar materiales, todos aquellos que quedaron descartados de la clasificación entre materiales directos e indirectos. Recordemos que para identificar un material como directo,
teníamos una serie de requisitos o características, ¿no? Uno, por ejemplo, era que sea, digamos, representativo del total del costo, es decir, que ocupe una porción significativa dentro del total del costo, es decir, no me voy a quedar con aquello que tiene muy pequeña participación. Otra es que forme parte física del producto, es decir, por ejemplo, ahí con ese requisito eliminamos todo lo que sean, por ejemplo, cuando hablamos de una mesa, entonces digo la lija que voy a utilizar, los pañitos que utilizo para secarla, para limpiarla. Bueno, esos serán insumos, es decir, materiales indirectos, porque claramente no quedan formando parte física del producto final, ¿no? Y además de estos materiales indirectos, que nosotros les decimos insumos, también tendremos mano de obra, que no reúne tampoco los requisitos para ser denominada directa y que sin embargo es un costo de producción. Es decir, recordemos, cuando hablamos de costo laboral, nosotros podemos tener costos de producción, es decir, los elementos necesarios para obtener el producto terminado, normales y necesarios, recursos normales y necesarios, concepto de costo. Y aquellos que no reúnen esos requisitos serán lo que denominamos gastos o también, como se les suele decir, costos de no producción. Es decir, dentro de la cadena de valor, ¿se acuerdan que vimos la cadena de valor en el módulo uno? Nosotros decíamos hay una función que se denomina producción. Todo lo que está por fuera de esa función de producción será lo que denominamos gastos, entre comillas, ¿no? Entonces bueno, tenemos gastos de distribución, gastos de marketing o de comercialización, gastos de atención al cliente, gastos de las funciones de apoyo, que serán gastos administrativos, gastos relacionados con las decisiones de toma de gerenciamiento, ¿no? De toma de decisiones, de sistemas, etcétera. Entonces, bueno, todo eso no va a ser el costo del producto en sí mismo, que es lo que definimos como costo, y lo otro será gasto. Entonces ahí sí tendremos, dentro del costo laboral, tendremos lo que denominamos costo de producción y lo otro que serán los costos de no producción o gastos, ¿no? Que serán los sueldos de los administrativos, de los comerciales, de los vendedores, etcétera. Volviendo al costo de producción, y bueno, ahí sí tendremos sueldos, que una parte, sueldos y cargas sociales, ¿no? Entonces, dentro de los sueldos y cargas sociales tendremos lo relacionado con la mano de obra directa y aquellos que no reúnen esa relación de proporcionalidad, de que necesito más horas, digamos que inequívocamente puedo establecer esa relación más horas, más producto, necesito menos producto y bueno, con menos horas lo resuelvo. Entonces, todo lo que no reúne esos requisitos será la mano de obra indirecta. Es decir, siempre que sea costo de producción, pero que no sea mano de obra directa, es mano de obra indirecta. Y serán lo que veíamos en el módulo uno como ejemplos, los conceptos relacionados con pagos a supervisores, control de calidad, tareas de soporte, es decir, por ejemplo, dentro de la fábrica tareas de limpieza, tareas de seguridad y vigilancia, el comedor que pueda llegar a ver, bueno, no sé, quizás hay un pañol, un almacén, un depósito que le brinde servicio a la parte operativa, y bueno, los sueldos de toda esa gente relacionada con esas actividades serán mano de obra indirecta. Es costo de producción, pero no es mano de obra directa, ¿no? Y después, dentro de lo que es costos indirectos, ahí vemos materiales indirectos por un lado, mano de obra indirecta, y lo otro que nos queda es todos los otros de los recursos normales y necesarios para lograr obtener el producto. Entonces, un concepto muy importante va a ser, por ejemplo, el uso de la planta, es decir, la capacidad instalada. En la medida que nosotros tenemos una planta muy grande, volvemos al módulo número uno, nosotros decíamos, tengo que analizar la utilización de esa capacidad. ¿Por qué? Porque eso me va a incidir en el costo. ¿Y cómo lo vemos eso? Y bueno, nosotros teníamos un concepto que era el costo fijo total. Dentro del costo fijo total, nosotros decimos, yo normalizo la producción, ¿se acuerdan de lo que veíamos en el costo fijo unitario? Entonces digo, el costo fijo unitario, por ejemplo, si fabrico 1.000 unidades, si tengo un costo de, no sé, de, 1.000.000 de pesos y fabrico 1.000 unidades, y bueno, será el costo fijo unitario, 1.000.000 dividido 1.000, 1.000 pesos la unidad. Si de repente empiezo a fabricar mucho menos, tengo una baja en mi nivel de actividad, y bueno, tengo menor uso de la capacidad instalada, entonces mi costo fijo por unidad se va a ver incrementado sensiblemente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en lugar de fabricar 1.000, fabrico solamente 100, es decir, estoy usando solo el 10% de la capacidad instalada, y bueno, estoy muy mal porque mi costo fijo por unidad será 1.000.000 dividido en lugar de 1.000, será dividido 100. Entonces se incrementó 10 veces. Y si yo había fijado precios previamente, entendiendo que iba a fabricar 1.000 unidades y después fabrico 100, estamos en problemas. Entonces, todos esos elementos afectan a los otros elementos que integran los costos indirectos.
Y después, una vez que nosotros pasamos a la línea de producción, es decir, empezamos a producir, a elaborar ese producto, y bueno, allí tendremos una etapa en la cual estará en proceso hasta que finalmente no le agregamos más costos y ahí tendremos el producto terminado. Nosotros ahí en el gráfico tenemos definido el concepto de órdenes. ¿Por qué? ¿Por qué usamos el concepto de órdenes? Y porque el concepto de órdenes hace referencia a un pedido particular. Es decir, la diferencia entre producto y orden sería que la orden es algo como mucho más específico, porque hace referencia específicamente a un pedido en particular. Y de hecho, una orden, nosotros cuando hablamos de jerarquía de costo, vamos a ver que en realidad podemos tener distintos tipos de pedidos, de distintos tipos de órdenes, ¿no? Podemos tener un pedido en particular, ¿no? Que será una orden, ¿no? El concepto unitario. Podemos tener varios similares, que será el concepto de lote, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendremos, no sé, un pedido de 1000 libros iguales, una edición. Entonces, yo voy a costear una edición de 1000 libros, ¿no? Que los 1000 libros serán iguales, pero que yo no hago un costeo por proceso porque no me interesa el proceso en sí mismo, sino el pedido. Voy a hacer el costo de un pedido en particular, de una edición de 1000 libros, que aunque los 1000 libros sean iguales, hago el costeo de la orden. Y después tendremos otro nivel, que ya lo vamos a ver, que hace referencia fundamentalmente al concepto de actividad. Y ya vamos a avanzar un poquito a la definición de sistema de costeo basado en actividades. Bueno, muy bien. Ahí, profe, no sé si quiere agregar algo. No, simplemente que con lo que les armó el profe, vamos a tener que distinguir como un primer paso cuando estamos definiendo un sistema de costeo, dos grandes grupos de costos. Un costo directo, por ejemplo, si queremos sacar el costo del kilo de pan en una panadería, ¿qué les parece que vamos a agrupar como costos directos? Por ejemplo, la harina y la mano de obra directa, ¿bien? O sea, las horas del panadero. Y como indirectos podemos considerar, por ejemplo, el alquiler de la planta donde se fabrica el pan, el alquiler de la panadería. Y acá, vamos, ustedes ven que arriba hemos puesto los costos indirectos y abajo los directos. ¿Y por qué? No porque sean más importantes los indirectos que los directos, pero son los que más dolor de cabeza nos trae para poderlo vincular a esos costos con el objeto del costo. Entonces, a los costos directos, ¿cómo los vamos a vincular directamente? O sea, ¿cómo los podemos sumar a nuestro sistema de costeo? Tenemos que ver, por ejemplo, cuánto es la base de asignación, que va a ser la cantidad, por ejemplo, en la harina van a ser los gramos de harina que entran en el kilo de pan. Y la tasa de asignación va a ser el precio del gramo de la harina, por ejemplo. Entonces van a ver que es algo que tiene intrínseco para vincularlo los directos, o sea, lo tienen en sí mismo. Si quiero vincular las horas del panadero, voy a decir cuántas horas tarda el panadero en fabricar un kilo de pan, entonces y la tasa de asignación va a ser el precio de la hora del panadero. Entonces es algo que lo puedo sacar o vincular directamente. Pero cuando se nos presentan los costos indirectos, ya ahí voy a tener, no puedo decir, por ejemplo, el alquiler, cómo lo vinculo con el kilo de pan. Entonces ya ahí voy a tener que crear bases y tasas de asignación que me ayuden a vincular esos costos indirectos con el objeto del costo. Entonces, van a ver ustedes que por eso los costos indirectos vamos a tener como algo adicional, que es construirles, o sea, elegir una base de asignación y una tasa de asignación para vincularlos con el objeto del costo. No es que los directos no lo tengan, pero ya lo tienen como intrínseco, ya es la base de asignación va a ser los gramos de harina y la tasa de asignación va a ser el precio del gramo de harina. En cambio, en los indirectos vamos a tener que construir esa tasa de asignación. Entonces, en un sistema de costeo,
podemos tener muchos costos directos, por ejemplo, como acá en el pan tenemos la harina, otro costo directo va a ser las horas del panadero, y como indirectos podemos también dividirlos en grupos porque vamos a tener que elegir una base de asignación que sea lo más precisa posible para poder vincular ese costo de indirecto con el objeto del costo. Entonces, como en costos siempre queremos ser lo más precisos posible, podemos dividirlos en grupos a los costos indirectos y elegir distintas bases de asignación. Bien, esas bases de asignación que podemos elegir para poder vincularlos pueden ser financieras o no financieras. Van a ser financieras cuando estén vinculados los pesos, por ejemplo, pesos de venta, pesos de costo de mano de obra. ¿Qué vamos a tratar siempre de elegir como base de asignación? Lo que tenemos seguro. Por ejemplo, si queremos vincular los costos indirectos de la mano de obra indirecta, una buena base de asignación sería las horas de mano de obra directa. ¿Mm? Porque eso lo tenemos seguro, sabemos exactamente cuántas horas trabaja el panadero eh, en elaborar el kilo de pan. Entonces, para las indirectas podemos tomar las horas del panadero. Y eso sería una base no financiera, porque no están vinculados a los pesos. No sé si querés agregar algo más de acá, Mariana, sino para que sigamos. Ah, está silenciado. Avancemos, avancemos. Bien. Bueno, acá te dejo a vos. Bueno, sí, ahí básicamente ustedes van a encontrar en la bibliografía, o mejor dicho en el Canvas, que se presentan, se mencionan dos enfoques. Está el enfoque de los costos reales y el enfoque de los costos presupuestados. El enfoque de los costos reales es una partecita de los costos presupuestados. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros, esto es cualquier sistema de costeo en cualquier empresa, uno al principio, cuando empieza a calcular costos, dice, bueno, a ver. Yo quiero saber cómo me fue este mes. Y bueno, para saber cómo me fue este mes, ¿qué dato tenés? Uno va como contador y le dice, bueno, a ver qué información tiene. Y bueno, tengo las ventas. Bueno, muy bien, las ventas. Y bueno, y ya está, me facturé más, menos. Bueno, está muy bien si facturó más, menos, pero eso no nos dice el resultado del negocio. Para pasar de las ventas al resultado del negocio, nosotros como contadores sabemos que hay algo en el medio, en el estado de resultado, que se llama costos. Entonces, para pasar de las ventas y poder llegar a determinar la utilidad, tenemos en el medio costos y gastos, si quieren, en el sentido más amplio, ¿no? Entonces, si no sabemos los costos, estamos en problemas, porque facture más, menos, y capaz que facturo más y le está yendo peor, o facturo menos, le va mejor, o no sabemos, ¿no? Entonces, necesitamos conocer esa relación. Entonces uno al principio calcula costos por lo que pasó, que es el enfoque de los costos reales. Es decir, este mes que pasó septiembre, facturé 5 millones, muy bien. Bueno, ¿cuántos fueron los costos del mes de septiembre? Entonces, en función de determinar el costo del mes de septiembre, vamos a ver si fue mayor o menor a la venta y por lo tanto le generó o no una utilidad, digamos, una ganancia, un resultado positivo al negocio. Bueno, en función de eso, nosotros sabemos lo que pasó, pero eso es la radiografía, digamos, de lo que ocurrió en el mes que ya pasó. Ahora nosotros queremos decir, bueno, está muy bien lo que pasó. Lo que pasa es que si yo siempre solamente conozco lo que pasó, es como que voy atrás de lo que ya ocurrió y eso está muy bien para tener un panorama, pero yo, sobre todo cuando pensamos en información de gestión, me quiero anticipar, quiero empezar a planificar esto que vamos a desarrollar más en profundidad en el módulo 3, que son los presupuestos. Yo tengo que empezar a planificar, es decir, a proyectar ventas, ponerme objetivos y decir, bueno, facturé 5. En octubre estoy facturando tanto y en noviembre quiero facturar tanto. Bueno, muy bien. Entonces ya me anticipo lo que va a pasar en el mes de noviembre. Entonces si digo, bueno, si me anticipo las ventas, también tendría la posibilidad de anticiparme los costos, porque yo empiezo a calcular y a profundizar y conocer
mucho mejor cuál va a ser mi nivel de actividad y decir, bueno, si tal cliente le tengo que hacer tal trabajo, voy a necesitar tanto de materia prima, voy a necesitar tantas horas directas de trabajo, de mano de obra directa. Y el problema acá se presenta en los indirectos. ¿Por qué? Porque los indirectos, hay una parte que yo puedo determinar previamente, ¿no? Que será una parte muy baja, que será sobre todo lo relacionado con los insumos, los materiales indirectos, a la mano de obra indirecta, pero hay una parte significativa de costos que la conozco después que pasó, ¿no? Es decir, recién voy a tener la información real una vez que transcurrió el mes de noviembre, es decir, cuando llegue a diciembre, recién voy a tener la información de lo que había presupuestado, que lo puedo hacer el presupuesto de noviembre ahora, estoy 23 de octubre, pues tranquilamente puedo presupuestar octubre con la información de septiembre, con lo que está pasando este mes, con lo que pienso que va a ocurrir en el mes de noviembre, porque conozco el negocio y digo, bueno, en noviembre tengo más actividad, porque viene la fiesta de fin de año y no sé qué, va a ser más calor, bla, bla. Y una vez que pasó noviembre, ahí voy a comparar lo que efectivamente ocurrió con lo que pensé que iba a ocurrir. Es decir, voy a comparar los costos presupuestados indirectos, que son fundamentalmente los que vamos a hacer foco ahora, los otros costos, los directos, los vamos a retomar en el módulo 3. Ahora me voy a hacer foco en los costos indirectos y voy a comparar lo real contra lo presupuestado. Pero no solamente me voy a quedar en lo real y contra lo presupuestado, sino que voy a ir un pasito más allá, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Ahí, profe, en el paso siguiente, en este paso número 6, que es lo que se denomina los costos aplicados. ¿Y qué son los costos aplicados? Costos indirectos, ¿no? Recordemos que estoy haciendo foco en los costos indirectos. Y los costos aplicados son un híbrido, es decir, básicamente responde a la pregunta qué hubiera pasado o de cuánto hubieran sido el monto total de costos indirectos si cuando hice el presupuesto hubiera acertado el nivel de actividad. Es decir, si cuando presupuesté, yo cuando hice el presupuesto dije, bueno, voy a trabajar, por ejemplo, tantas horas, que será mi nivel de actividad presupuestado, y cada hora va a tener un costo de tantos pesos por hora, ¿no? Y ese peso por hora es lo que decía la profe recién, la tasa, ¿no? La tasa o cuota, como también se le dice, la tasa que será qué costo tiene cada hora cuando yo hago el presupuesto, ¿no? Entonces tengo un costo presupuestado que es tasa presupuestada por nivel de actividad presupuestado. Cuando tengo lo que realmente pasó y digo, bueno, y entonces sé que realmente trabajé tantas horas en nivel de actividad real y que cada hora en realidad me costó tanta plata, ¿no? Porque ya tengo la información, ya me llegó la factura de luz, ya tengo la información del seguro, ya tengo el dato de lo que pagué de sueldo, tengo toda la información, ¿no? Entonces, ya tengo todos los datos, tengo la factura de los insumos, de los materiales indirectos, tengo el devengamiento de los sueldos, tengo el 931, de lo que es correspondiente a la parte de la mano de obra indirecta, todo. Tengo todo listo ya calculado efectivamente lo que realmente correspondió a los costos indirectos reales. Y entonces ahí voy a comparar lo presupuestado contra lo real, pero no lo hago hacia lo bruto, digamos, todo real contra el presupuestado, porque puede haber diferencias en el nivel de actividad y en el costo por hora. Entonces, ahí hay un concepto que nosotros llamamos análisis, seguramente lo han escuchado en economía, ceteris paribus, que vamos a ir analizando de a una variable por vez, ¿no? Vamos a hacer un cambio. Entonces, este híbrido lo que va a hacer es decir, ¿cuánto hubiera sido ese costo si yo hubiera acertado las horas, el nivel de actividad que realmente trabajé? ¿De cuánto hubiera sido ese costo? Tomando el costo por hora que había presupuestado, la tasa presupuestada, y la multiplico por el nivel de actividad real. Entonces ahí llegó lo que se llama el costo aplicado. Y ese costo aplicado es lo que voy a comparar contra el costo real. Y entonces esa variación total no va a ser presupuesto contra real, sino que va a ser aplicado contra real, el costo indirecto real versus el costo indirecto aplicado, ¿no? Y ahí, si apliqué de más, en su momento voy a tener una sobreaplicación, ¿no? Es decir, en su momento le cargué de más costo, que sería, calculé una tasa, es decir, un costo por hora mayor al que efectivamente tuve, ¿no? Le cargué de más. ¿Y cuál es el problema de cargar de más? Y bueno, que por ejemplo, si yo hice un presupuesto, hice una estimación, por ejemplo, le cotice un trabajo a un cliente. Entonces digo, cotizo el trabajo del cliente. Materia prima, bueno, sí, eso no lo voy a agarrar porque tengo el precio del proveedor, sé cuánto es el material que voy a usar. Puede haber una pequeña variación, lo vamos a ver en el módulo 3.
Mano de obra también, en general las horas conozco, sé, ya hice un buen diagnóstico, hice un buen relevamiento del trabajo, entonces sé cuántas son las horas que voy a trabajar en esto. Puede haber también una variación, pero no debería ser significativa. Entonces el principal variable donde le puedo errar, digamos, cuando cotizo, es en los costos indirectos, porque yo hoy consumo luz y no sé a cuánto me va a venir la factura de luz el mes que viene o el siguiente, ¿no? Cuando me llegue la factura de luz, y es un elemento, por ejemplo, significativo dentro de mi costo indirecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunos elementos de esos costos indirectos que yo no sé efectivamente cuánto van a ser, y ahí es donde se generan estas variaciones, ¿no? Entonces, la principal variación, que es lo que denominamos la variación total, va a surgir de comparar este híbrido denominado costos aplicados contra los costos reales. Pero eso me da una variación total, ¿no? Si una vez que yo conozco, digamos, cuánto fue esa variación, ¿y por qué decía que esto era significativo? Y porque cuando utilicé esa información previamente, yo si fijé precio en base al costo que había presupuestado, y si sobreapliqué, seguramente, digamos, cargué de costo de más, y si salió el trabajo, buenísimo, digamos, porque después en la realidad tengo mayor rentabilidad, mayor utilidad. Pero el problema es, quizás perdí o hubiese perdido el trabajo al cotizarle un trabajo más caro que lo que hubiera Claro, hecho en o sea, lo que competencia. nosotros buscamos siempre es ser precisos. No, o sea, ¿por qué? Porque como dice el profe, podemos dejar un producto fuera de competencia si le cargamos más costos indirectos de los que tiene realmente el producto. Por eso es tan Efectivamente. importante cuando asignamos los costos indirectos, que ya vamos a ver cómo se construye una tasa de asignación en dos filminas más. Vamos a ver que es muy importante ser preciso para justamente no cargar de más, Ni de para no más. dejarlo fuera de competencia, como dice el profe, cobrar un sobreprecio y que diga, no, vos sos muy caro, no te compro, o de menos y estar trabajando a pérdida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el sistema de costeo y, y por qué siempre necesitamos estar estimando y proyectando, porque nosotros, o sea, no es como la contabilidad que ustedes estudiaron en contabilidad básica, que estamos contando hechos. En esta contabilidad queremos anticiparnos porque necesitamos, ¿para qué queremos saber el costo de algo? Para saber a cuánto lo voy a vender. ¿M? Entonces siempre estamos como hablando en el futuro. Por eso necesitamos hacer tantas estimaciones, pero no puedo hacer estimaciones, estimaciones, estimaciones y nunca compararlo con lo que realmente pasó, porque esa comparación con lo que realmente pasó me va a servir de control para el año que viene, cuando quiera volver a presupuestar, decir, che, acordate que le pusiste de costo de más o de menos, ¿sí? O sea, por eso Efectivamente. siempre en costos necesitamos esta retroalimentación. Presupuestamos, hacemos este híbrido de costos aplicados, pero siempre necesito comparar con lo real para poder perfeccionar mi sistema de costeo. Así es. Pero eso no queda ahí, sino que una vez que determine la variación total, vamos a ver que nosotros vamos a avanzar un pasito más y vamos a decir, bueno, vamos a presentar otro híbrido más híbrido que hace referencia a un concepto que queda como olvidado en esa clasificación de recién, porque nosotros decimos tasa o cuota total. La tasa de costos indirectos, ¿no? La real, la presupuestada, cuando armamos el híbrido, tomamos, es decir, el aplicado, tomamos la tasa presupuestada, lo multiplicamos por el nivel de actividad real. Pero eso olvida o obvia, digamos, un concepto que nosotros vimos muy importante en el módulo número uno, que es que los costos pueden ser, además de directos e indirectos, pueden ser fijos o variables, ¿no? Y de hecho, los únicos costos fijos son los indirectos dentro de la clasificación. ¿Por qué? Porque la materia prima es variable, la mano de obra directa. En Argentina tenemos la excepción de que, ¿no? Pero bueno, a nivel internacional, a nivel mundial, la mano de obra directa, la lógica es que sea totalmente variable, ¿no? Estamos en ese camino también en Argentina, sinceramente, digamos, se está haciendo ese camino, pero por definición, el único elemento del costo, tomando la bibliografía internacional como Holmgren, donde tenemos costos fijos, y de hecho costos fijos significativos, es los costos indirectos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un costo indirecto muy importante, que es la estructura de la empresa. Entonces ahí eso lo vamos a ver en alquileres, maquinaria instalada con las depreciaciones de las máquinas, el mantenimiento, las depreciaciones de los edificios. Tenemos bastantes costos, ¿no? De la parte de la fábrica,
limpieza, vigilancia, etcétera, que no depende de que si fabrique una unidad más o una unidad menos, ¿no? Que eso sería lo variable. Acá, bueno, es simplemente darle uso, digamos, y mientras más uso le dé, mejor, porque está eso ahí, digamos, ¿no? Y hay que tratar de aprovechar la capacidad instalada. Entonces, este concepto que aquí aparece, que ahí pasó el profe, que se llama presupuesto ajustado por el nivel de actividad real, ¿no? Que debería ser PANAR, en realidad, pero bueno, siguiendo la bibliografía internacional, quedó en PANR, como una cosa así difícil de pronunciar, presupuesto ajustado por el nivel de actividad real. Lo que hace es diferenciar la parte fija de la parte variable y dice, bueno, cuando nosotros hicimos el cálculo del costo indirecto, la parte fija no le debería haber errado, es decir, lo fijo, por definición, si no hubo un cambio significativo, debería permanecer constante. Nosotros decimos por definición de costos fijos totales, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, puede haber un pequeño cambio, no sé, que el justo me modificó la prima del seguro o que hubo un cambio, no sé, en alguna otra cuestión, digamos, que no tenga que ver directamente con algo relacionado con la producción, con el nivel de actividad, que me genera una pequeña variación, pero en líneas generales lo grueso, la parte de costos fijos, no debería modificarse, entonces a eso lo vamos a dejar por lo presupuestado, ¿no? Entonces todo lo que es fijo lo dejamos por lo presupuestado. Y solamente vamos a ajustar por el nivel de actividad real a la parte variable. Entonces yo no voy a tomar la tasa total de costos indirectos presupuestada, sino que solamente voy a tomar la tasa de costos indirectos variables presupuestada. Entonces a esa tasa nosotros la vamos a dividir, la tasa total que veíamos antes, la vamos a dividir en una parte fija y en una parte variable. A la parte variable la voy a ajustar, es decir, la voy a multiplicar por la actividad real, es decir, por el nivel de actividad real, por ejemplo, cuántas horas realmente trabajé, y eso, toda esa multiplicación me va a dar en la parte variable. Le sumo lo fijo por lo presupuestado y ahí tengo el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real. Entonces, al introducir ese concepto al medio entre lo real y lo aplicado, aparecen dos variaciones. O sea, no es una única variación total, sino que esa única variación total aparecen las dos causas. Las dos causas son o trabajé, digamos, más horas o trabajé menos horas, ¿no? Que sería el uso de la capacidad instalada, digamos. Es decir, mientras yo tengo una, digamos, ahí hay que diferenciar los conceptos. Uno es uso de la capacidad y el otro es capacidad. La capacidad es el potencial, el máximo de horas que yo puedo trabajar con toda la cantidad de gente, el espacio físico, las maquinarias que tengo. Entonces digo, de máximo puedo trabajar, por ejemplo, en la fábrica con los turnos de gente disponible y todo. Puedo llegar a fabricar, no sé, 10.000 horas. Puedo llegar a trabajar 10.000 horas en el mes. Bueno, muy bien, pero por cuestiones de mercado no logramos vender todo lo necesario, que la gente esté trabajando las 10.000 horas, entonces trabajamos un poco menos, hay menor uso de la capacidad instalada y ese menor uso genera lo que se llama la variación volumen. Yo cuando determino cuánto es lo que cuántas son las horas que voy a trabajar el mes próximo y digo, bueno, normalmente para el mes de noviembre trabajo, no sé, al 60% de la capacidad instalada. Entonces, si mi capacidad era 10.000 horas mensuales, voy a trabajar 6.000 horas. Después que capaz que trabajé un poquito más y en lugar de 6.000 trabajé 6.500. Bueno, muy bien. Pasa que la capacidad es 10.000, entonces uso parte, digamos, menos del potencial de la capacidad total, ¿no? Pero le doy un mejor uso a la capacidad instalada. Entonces eso me genera una variación favorable, cuando mi nivel de actividad real es mayor al nivel de actividad que había presupuestado, ¿no? Esa es la variación volumen favorable. Ahora, si yo digo, voy a trabajar 6.000 horas y después no logro vender todo, digamos, me rechazan un pedido, me dicen, no, sí, yo lo iba a comprar, pero no, bueno, chao. Se trabajó menos horas y bueno, eso me va a generar una variación desfavorable, ¿no? Es decir, básicamente al darle un menor uso a la capacidad instalada, voy a tener una variación volumen desfavorable, ¿no? Eso sería por un lado de comparar el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real contra los costos aplicados. Que eso recordemos que eran dos conceptos híbridos. Lo que pasa es que el aplicado es como un híbrido más cercano a lo presupuestado
Y el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real es un híbrido más cercano a la realidad misma, ¿no? A los costos reales. Ahora, cuando comparamos los costos reales con ese híbrido denominado presupuesto ajustado por el nivel de actividad real, vamos a encontrar lo que se llama la variación presupuesto. ¿Y qué es la variación presupuesto? Y bueno, son todas las otras causales que no responden a diferencias en el uso de la capacidad instalada. Entonces ahí puede ser que tuve mayor eficiencia o puede ser que tuve un mayor costo o, ¿no? O digamos, pagué más cada insumo o por ejemplo el material que conseguí era de mejor calidad, entonces con ese material pude darle un mayor uso, digamos, entonces logré un mejor rendimiento, ¿no? En relación al material que yo había cotizado, ¿no? Al que yo había estimado que iba a consumir. Entonces, ese insumo o esa mano de obra indirecta o el motivo que sea, ¿no? Vamos a definir, son todas las otras causales, variación presupuesto, nosotros llegamos hasta ahí, esto en realidad se puede seguir abriendo, nosotros en esta materia llegamos hasta acá nomás, pero esa variación presupuesto de hecho tiene otras causales que podríamos seguir aumentando. Entiendo que simplemente diferenciando entre la causal de volumen, ¿no? O horas utilizadas, nivel de actividad, ¿no? Entre lo real y lo presupuestado, y las otras que son la variación presupuesto entre lo real y ese presupuesto ajustado por el nivel de actividad real, estamos bien, digamos. Entonces, si el costo real es mayor a este presupuesto ajustado por el nivel de actividad real, y bueno, si la realidad tuvo un costo mayor que la parte que yo había presupuestado, y esa variación será desfavorable, porque si en la realidad mi costo es mayor a un concepto que tiene, por ejemplo, los fijos totalmente por lo presupuestado, y bueno, entonces seguramente ocurrió algo que me afectó. Yo pensé que iba a tener un costo menor cuando hice el presupuesto, y después por X motivo mi costo real fue mayor. Entonces me afecta porque si yo coticé mi trabajo, ¿no? Con un costo estimado, con un costo presupuestado, y después la realidad mi costo es mayor, y estamos en problemas. Por eso la variación es desfavorable, variación presupuesto desfavorable. Mientras que al revés, si en la realidad yo tuve un costo real menor a este híbrido que incluye una gran parte de lo presupuestado, y bueno, si en la realidad mi costo fue menor a lo que yo pensaba, bien, entonces es una variación presupuesto favorable. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? No está siendo urgente. Ah, entró alguien también ahí. Bueno, muy bien. Bueno, por ejemplo, acá vamos a ver cómo es esto de la construcción de la tasa de asignación que estábamos viendo. Dice, supongamos que es una consultora que tiene un trabajo, cada trabajo de asesoramiento que realiza es su objeto de costo. Por lo tanto, las horas destinadas al asesoramiento por los profesionales intervinientes sería el costo directo. ¿Sí? Entonces estamos, por ejemplo, en un buffet de abogados, tenemos que asesoran, las horas de los abogados asesorando es un costo directo, ¿sí? Pero asimismo hay costos de la estructura de esta oficina, como la energía eléctrica, el alquiler, que son costos indirectos y los tengo que lograr asignar al objeto del costo, ¿sí? Mediante, voy a elegir como una base de asignación las horas de estos profesionales que destinan al asesoramiento. ¿Mm? Entonces, yo tengo seguro como costo directo los profesionales, ¿sí? Pero estos otros costos indirectos, que es la luz, el alquiler, lo tengo que vincular de alguna forma. Entonces, elijo como base de asignación las horas de los profesionales. Y ya vamos a ver cómo se construye. ¿Qué quiero decir con esto? Que la base de asignación es arbitraria, la elige, no está escrito en ningún libro qué base de asignación tengo que elegir. La va a elegir la persona que está haciendo el análisis de la estructura de costos, ¿sí? Y lo que vamos a tratar siempre de que esa vinculación sea lo más perfecta posible para que me sirva, ¿sí? Entonces acá pensamos que esa base de asignación, horas profesionales, es la mejor base. Entonces vamos a decir así, si queremos sacar esa base, tenemos que establecer una relación, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá que
vamos a construir primero esa base. ¿Cuánto es el costo total indirecto? Acá nos dice que el costo indirecto son 50.000 pesos, ¿sí? ¿Qué es eso? La suma de la luz, de la energía eléctrica, ¿sí? Y me dice que los consultores totales que tenemos en la empresa son, se establece que tal 50 horas del consultor senior, sí, a ver. El costo por hora del consultor es 100 pesos y el consultor... dice que se estima que el total de horas de la consultoría que tenemos por mes, ¿sí? Son 1.000 horas. Entonces, para establecer esa base, esa tasa de asignación, en el numerador tenemos que poner el costo de lo que queremos a construirle la tasa de asignación. O sea, serían los 50.000 pesos de costos indirectos, ¿sí? Y en el denominador vamos a poner las horas totales que tenemos de consultoría en el mes, que son 1.000. Entonces hacemos 50.000 dividido 1.000 nos va a dar 50 pesos. ¿Y cómo se leen esos 50 pesos? Se lee por cada hora de asesoría que nosotros apliquemos a un producto, a un cliente, digamos, vamos a aplicar 50 pesos de costos indirectos, ¿sí? Esa es la forma de relacionarlo. Entonces, si un trabajo me lleva 50 horas de consultor senior y 100 horas de consultor, eh, por ejemplo, junior, son 150 horas para un trabajo específico. ¿Cuánto le voy a asignar de costo indirecto? 150 por los 50 pesos de gastos indirectos que tengo allí. Entonces voy a ir sumando eh, los costos directos de las manos de los consultores, y cuando quiero asignar los indirectos hago esta proporción: 150 horas por 50 pesos, que es la tasa de asignación. No sé si se entendió, si hay alguna duda. Mariano, no sé si quieres agregar algo. Profe, Sí, te escucho. una consulta. Sí, claro. ¿Cómo dijo usted que se interpreta el resultado de los 50 pesos? O sea, por cada hora Por de cada asesoría. hora o sea, por cada hora que un cliente me lleve de asesoramiento, ¿sí? Por ejemplo, en este caso son 150 horas, ¿sí? Pues sumo las horas de todos los consultores, del senior y del junior, ¿verdad? Voy a aplicar Sí, 50 pesos de costos indirectos, ¿sí? ok, Entonces, perfecto, cuando viene gracias. un cliente, después viene otro cliente que me lleva solamente 100 horas, ¿sí? Entonces, por cada hora son 50 de indirecto. Entonces hago 100 por 50 y esos son los costos indirectos que le voy a cargar. ¿Se entiende? Ok, sí, sí, Perfecto. gracias. Muy bien. Mariano, ¿vos querés agregar algo o seguimos? Sigamos, No sigamos, te... que es bastante, vamos. Dale, vamos. Bueno, acá es un poco todo lo que estuvimos hablando recién. ¿Sí? Entonces vamos a ir agregando las 50 horas, los 50 pesos. Acá está la construcción de la tasa que estuvimos hablando recién. En el numerador vamos a poner lo que queremos a construirle la tasa, y en el denominador vamos a poner la base de asignación que yo elegí. Tenemos que tener cuidado que en el numerador pongamos el total, y que, por ejemplo, si son costos mensuales, veamos en el denominador también de usar todas las horas mensuales que se usa de las profesionales. O sea, tenemos que tener cuidado de usar el mismo tiempo, ¿no es cierto? Si usamos todos los costos en un mes, abajo tenemos que poner todas las horas de los profesionales en un mes. Bien. Bueno, acá un poco, por ejemplo, vamos a aplicar el ejemplo que estuvimos viendo recién. Si viene un cliente
que dice, voy a usar 50 horas del consultor senior. El costo de la tasa propia, intrínseca de este costo directo del senior son 100 pesos la hora. El junior cobra 60 pesos la hora, pero de junior a este cliente lleva 100 pesos, de 100 horas, perdón. Entonces, digo, este cliente, le quiero armar el presupuesto. Va a llevar 50 horas por 100 del senior, 100 horas por 60, 6.000 pesos. Y el costo indirecto va a ser 11.000. Perdón, el costo directo es 11.000. El costo indirecto, ¿cómo lo calculo? 150 es la base de asignación que yo elegí. Y dije que por cada hora de hora profesional voy a poner 50 pesos de costo indirecto. 150 por 50 me da 7.500. Entonces, el presupuesto que yo voy a usar o el costo que me cuesta este cliente son 18.500, que es la suma del costo directo más el costo indirecto que estime. ¿Se entiende? Te dejo aquí este otro, María. ¿Vamos a ver todos Sí, o vamos más veamos rapidito. este y uno más y listo? Sí, vamos rapidín. Bueno, entonces básicamente acá lo que tenemos es un dato de lo que son los costos presupuestados. Tenemos los fijos y los variables, suman en total 1,5 millones. Y después nos dice la tasa total de 200 pesos la hora. Entonces, ¿cómo se calcula una tasa? La tasa, por ejemplo, total de costos indirectos van a ser los costos indirectos totales presupuestados. Si esto es presupuestado, será dividido el nivel de actividad presupuestado, ¿no? Entonces, ahí tenemos los datos de la tasa, que eso será pesos por hora total. Y Es después decir, tenemos que se los va a fijos leer por abiertos. cada hora de mano de obra directa, voy a aplicar 200 pesos de costos indirectos de fabricación. Así se Exacto. lee. Y después tengo los totales fijos y los totales variables a nivel presupuestado. Entonces, si entre ambos, es decir, los costos indirectos totales presupuestados suman 1,5 millones y la tasa es 200 pesos la hora, entonces nosotros tenemos que despejar de cuánto sería el nivel de actividad presupuestado. Y bueno, será simplemente dividir 1,5 millones en los 200 pesos por hora, entonces pesos sobre pesos nos va a quedar un resultado en cantidad de horas, ¿no? Que sería 1,5 millones dividido 200, eso nos va a dar el nivel de actividad presupuestado en cantidad de horas de mano de obra directa. ¿Y por ¿Querés qué que no horas de mano de obra directa? Porque es la base de asignación, es decir, estoy utilizando un concepto, ¿no? En función del cual que a mí me explica la relación causa-efecto suficientemente bien. Es decir, para mí, por ejemplo, la forma de estimar un trabajo es en función de cuántas horas se va a trabajar en forma directa. Y en función de las horas que se va a trabajar en forma directa, voy a voy a asignarle los costos indirectos utilizando esas horas de mano de obra directa como base de asignación, ¿no? Como base de aplicación. Bueno, y una vez que tengo ese cálculo de los datos presupuestados, tengo luego los datos reales, ¿no? Los datos reales, ahí acá decía, está, perdón. sí, los datos reales eran 1,600,000 pesos el costo total y el nivel de actividad real es 8.000 horas. Fíjense que en la realidad se trabajó 500 horas más, porque 1,5 millones dividido 200 me daba 7.500 horas. Entonces, en la realidad trabajé 500 horas más, pero a nivel de costo se obtuvo solamente 100.000 pesos más, porque el total de costos reales fue de 1,600,000 y lo presupuestado era de 1,500,000, entre 1 millón y los 500, ¿no? Entonces, ese híbrido de costos aplicados, en este caso, voy a tomar la tasa presupuestada y la voy a ajustar por las horas realmente trabajadas, y en este caso me va a coincidir los aplicados con los reales. Ahora, ¿eso quiere decir que en realidad no hay causas, es decir, que no hay variaciones presupuesto y variación volumen? No. Lo que ocurre es que, digamos, puede ser que efectivamente no hayan, que sean nulas las dos, o lo que ocurre en este caso es que las dos sean de la misma magnitud con signos contrarios.
Entonces, una contrarresta a la otra. Es decir, lo que una surge de favorable, la otra me lo afecta de desfavorable, ¿no? Y efectivamente, bueno, acá vemos el cálculo. Decimos, para saber cómo es el efecto de las dos variaciones, tengo que calcular, tengo que determinar ese concepto híbrido que denominamos presupuesto ajustado por el nivel de actividad real. ¿Y cómo se calculaba ese presupuesto? Y bueno, dijimos, tomamos todos los fijos por el monto total que había presupuestado, que en este ejemplo era de 500.000 pesos. Y luego, a la parte variable, solamente a la parte variable es a la que voy a ajustar por el nivel de actividad real. Entonces voy a tomar la tasa, ya no la tasa total como la tomo en los costos aplicados, sino la tasa variable, y a esa tasa variable presupuestada la voy a ajustar por las horas realmente trabajadas. ¿Y cómo calculo esa tasa variable presupuestada? Y bueno, esa tasa variable presupuestada nosotros teníamos el monto total de costos variables presupuestados, que dijimos que era 1.000.000 de pesos, ¿no? Teníamos fijo 500.000, variable 1.000.000 de pesos. Y lo otro que determinamos hace un momento fue el nivel de actividad presupuestado. El nivel de actividad presupuestado es cuántas horas yo había tomado como base de cálculo cuando hice el presupuesto. Y de acuerdo a lo que calculamos hace un momento, era 1.500.000 el costo total, dividido 200 pesos la hora. Entonces me daba 7.500 horas. Entonces, para determinar la tasa variable, será el costo variable total, el 1.000.000 de pesos, dividido el nivel de actividad presupuestado. El mismo nivel, porque no es que cambie el nivel en la parte fija y variable, se toma el mismo nivel de actividad. Entonces será dividido las 7.500 horas y eso me da una tasa de 133,33333. Y por lo tanto, si la tasa total es 200 y la variable es 133,333, o sea, en realidad lo que me está diciendo es que 2/3 eran variables y 1/3 era fijo, que eso nosotros ya lo sabíamos, porque los costos totales eran, si era 1.500.000 el total, y 1.000.000 era la parte variable y 500.000 la parte fija, ahí veíamos claramente que eran 2/3 variable, 1/3 fijo, ¿no? Entonces eso se traslada a la tasa total 200. La parte variable es 2/3, ¿no? 133,333. La parte fija será la diferencia entre los 200 y los 133,333, ¿no? Bueno, entonces con esa tasa la tomo y la aplico ahí, la calculo a la parte variable de este presupuesto ajustado por el nivel de actividad real, que lo multiplicamos por las horas realmente trabajadas, que eran 8.000, entonces 133,333 por las 8.000 horas, más la parte fija que había tomado del presupuesto, ¿no? Las 500.000 pesos, y eso me da que el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real es 1.566.666, etcétera. Entonces es un número al medio entre lo real y lo aplicado. Lo real habíamos dicho que eran 1.600.000 y lo aplicado, perdón, 1.500.000, no, perdón, a ver, lo real podemos Lo volver, real era 1.600.000. 1.600.000, sí, está bien. Y el aplicado en este caso también era 1.600.000. Entonces, decía, si esto está alejado, voy a tener una variación que va a ser favorable y la otra variación que va a volver va a ser desfavorable, ¿no? Yendo desde 1.600.000 a 1.566 y la otra de 1.566 a 1.600.000. Bueno, ¿cuál es cuál? En este caso, lo que claramente ocurrió es que se trabajaron más horas en la realidad que lo que se había presupuestado. Entonces ahí claramente lo que vemos es que la variación volumen fue favorable porque pude hacer un mejor uso de la capacidad instalada, ¿no? Supongamos que yo tengo, esto no me da clara, pero se entiende que hay capacidad disponible, entonces yo presupuesto por el nivel de cliente, por los trabajos que he tomado, digo, bueno, con 7.500 horas vamos a andar y después me entró un trabajito extra y trabajé 8.000 horas. Bien, muy bien, bueno, trabajamos 500 horas más, entonces tengo una variación volumen favorable. ¿Cómo le pongo signo peso a esa variación volumen favorable? Y voy a tomar la diferencia del nivel de actividad real con el presupuestado, las 8.000 horas menos las 7.500, y a eso lo voy a multiplicar por la tasa fija. La tasa fija era la diferencia entre la tasa total de 200 y la variable que calculamos recién de 133,333. Entonces la tasa fija de costos indirectos presupuestado va a ser de 66,6666, que ahí redondeamos a 7 al final, por hora, pesos por hora, ¿no? Entonces, de esa multiplicación llego a la variación volumen de 33.333,33 favorable.
Otra forma de calcular esa variación volumen era como estaba planteado al inicio, la diferencia entre lo aplicado y el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real, ¿no? Entonces, como en este caso el aplicado es mayor al presupuesto ajustado, está más cerca de lo presupuestado, entonces quiere decir que lo real, que es del otro lado, el lado opuesto, es menor a lo más cercano a lo presupuestado, entonces una variación favorable. Y por último, la otra variación, que es la variación presupuesto, va a ser claramente desfavorable porque la realidad fue mayor, es decir, en la realidad tuve un costo mayor a ese híbrido que tiene una parte presupuestada. Entonces, la realidad tuve un costo total de 1.600.000 y este híbrido, el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real, había sido un monto menor, había sido solamente 1.566.666. Entonces, es desfavorable porque en la realidad el costo fue mayor que esa partecita de algo que yo tenía presupuestado previamente. ¿Ok? Yo diría que estos ejemplos Sí, los vamos avancemos a porque dar estamos muy y jugados vamos ahora. a ir a la... Sí, así decimos vamos algo a, de coste variable. exacto, vamos a ver este tema. Sistema de costeo. Vamos a diferenciar dentro de los sistemas dos sistemas de costeo, uno por órdenes y otro por proceso. Ese concepto de orden lo vamos a usar cuando podemos individualizar el objeto del costo. Por ejemplo, algo puntual, ¿sí? En cambio, vamos a usar un sistema de costeo por proceso cuando estamos sobre todo trabajando en una fábrica donde todos los productos son iguales. Entonces, ¿qué nos va a cambiar en uno y en otro? En un sistema de costeo por órdenes es como que vamos, ¿por qué se llama por orden? Porque es como que vamos anotando los costos que se van incorporando mientras vamos construyendo el objeto de costo. Entonces, vamos agregando todos los costos que se van produciendo, vamos acumulando en la orden, sumamos y tenemos el costo del producto. ¿Bien? Entonces repasemos, por ejemplo, puede ser la construcción de un edificio, algo que nos hacen por pedido, un servicio a un cliente, ¿sí? Esos son ejemplos de sistema de costeo por órdenes. Cuando vamos a sistema de costeo por proceso, dijimos que era un producto que se fabricaba en serie, por ejemplo, un alfajor tatín chocolate. Entonces, fíjense que no vamos a sacar el costo de cada alfajor, sino que vamos a ir diciendo, pongo la materia prima, pongo todo el dulce de leche, pongo la harina, pongo el costo de todos los productos, de la mano de obra, ¿sí? Y cuando tengo todo incorporado, todos los costos, si yo quiero saber el costo de un producto, lo que tengo que hacer, o de cada alfajor, por decirlo bien, tengo que ver de dividir esa masa de costos de producción, dividido los alfajores que fabriqué, y eso me va a dar el costo de un alfajor. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque todos los alfajores llevan la misma cantidad de harina, la misma cantidad de dulce de leche, la misma cantidad de chocolate. ¿Se entiende? Entonces, en el órdenes, es como que es un único producto. Entonces, sumo todos los costos y tengo el costo del producto. En un sistema de costeo por proceso, meto a la producción todos los costos y para saber el costo de un producto lo divido por los productos que se fabricaron. Y me va a dar el costo de un producto. No sé si querés agregar algo de ahí. Bien. ¿Qué pasa cuando estamos en un sistema de costeo por proceso? Que cuando hacemos un corte, puede pasar que o sea, en los alfajores vamos a terminar los alfajores en un día, pero pensemos cuando estamos en una línea de producción de autos y cuando queremos hacer un corte determinado para saber el costo de algo, puede pasar que hay autos que todavía le falta la pintura o les falta pulir o les falta incorporar algo, pero bueno, yo necesito hacer un corte en un determinado momento, entonces voy a tener una producción en proceso, se llama. O sea, no tengo todos los productos terminados. ¿Y qué pasa?
¿Qué dije yo recién en un sistema de costeo por proceso? Que yo tengo al total de esa masa de costo de producción, lo tengo que dividir por productos terminados para saber cuánto sale cada costo. ¿Y qué pasa cuando tengo productos que no los terminé todavía? ¿Qué tomo yo para poder dividir eso y sacar el costo de un producto? Entonces, como dije recién, los alfajores Tatín, yo sé exactamente cuánto lleva cada alfajor de harina, de dulce de leche. Entonces, los costos son todos iguales en los alfajores. Entonces, puedo hacer, digamos, es lo mismo de decir que tengo 100 unidades de producto de alfajores eh, terminadas en un 100% o, disculpe, por ejemplo, si yo le puse vamos a los autos, porque en el alfajor va a ser medio complicado. Si un auto le pregunto, a ver, en qué porcentaje está terminado este auto? Me dice el jefe de producción, mira, tiene un 50% o un 40% de grado de avance. ¿Qué significa? Que está completado en un 40%. Entonces, yo puedo decir, tengo 100 unidades a un 40% terminada, o puedo decir que tengo 40 unidades terminadas. ¿Por qué puedo decir eso? Porque tienen exactamente la misma cantidad de cosas, todas las unidades. Es una ficción, ¿sí? Por eso la llamo unidades equivalentes. No es que tenga 40 unidades, sino que tengo 100 unidades terminadas a un 40%. ¿Para qué me sirve este cálculo de unidades equivalentes? Para poder dividir en esta cantidad de unidades, en vez de, por ejemplo, si tengo 100 terminadas y tengo 100 más terminadas a un 40%, a ese costo total de producción lo voy a dividir en 140 y me va a dar el costo de una unidad. ¿Mm? No sé, Mariano, si querés agregar algo aquí. No, no, avancemos nomás. Vamos. Lo único que sí les quiero agregar es que cuando vemos este grado de avance, nosotros tenemos tres niveles en el costo de producción. Tenemos materia prima, tenemos gastos, mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Generalmente me va a decir el jefe de producción el grado de avance en función a la materia prima y en función a los costos de conversión. ¿Se acuerdan esa clasificación que estudiamos en el módulo 1? ¿Se acuerdan lo que eran los costos primos, por ejemplo? ¿Se acuerdan que era la materia prima más los gastos más la mano de obra directa? Y los costos de conversión, ¿se acuerdan que eran la mano de obra directa más los gastos indirectos? ¿Se acuerdan? Bueno, generalmente el grado de avance me lo van a dividir en función a hacer, bueno, mira, de materia prima ya tiene el 100%, pero de gastos, de costos de conversión, el 60%. Por eso, en algún ejercicio van a ver que le dice el grado de avance, no del producto todo, sino en cuánto de materia prima y cuánto fue el grado de avance de los costos de conversión. Profe, Sí, te escucho. en los costos de conversión, el cálculo es mano de obra directa más costos indirectos De fijos fabricación, sí, los dos son los o costos de conversión. variables también o solo fijos. Los dos, los dos. ¿Por qué sería Ah, solo ok. uno? Todos, todos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué sería solo uno? Todos los costos No, porque indirectos. lo tenía anotado, se ve que de alguna No, clase lo no, anoté esto como costo No, no, indirecto no, 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 fijo no, no. y me quedó la está duda de si No, no, incluyen no los dos te puedo solos. hacer por ¿Sabes ahí. por qué, Flavia? Todos, Porque todos. es todo lo que convierte a la materia prima en producto terminado. Por eso son costos de conversión,
¿sí? Ok, Muy bien. gracias. Pero son las dos, los indirectos, fijos y variables. Todo, todo. Bueno, muy Bien. bien. Bueno, esto es como para decir algo de costeo basado en actividades. Esto, recordemos, está desarrollado en profundidad en todo un capítulo del libro de Hungry, ¿no? Que es el capítulo 5. Entonces, va a modo resumido, ¿cuál es la diferencia entre el costeo tradicional y el costeo basado en actividades, ¿no? Bueno, básicamente nosotros hacemos referencia a que cuando mencionamos sistema de costeo, los sistemas de costeo que los profe comentó son los sistemas de costeo que se denominan tradicionales. El costeo por órdenes, el costeo por procesos. Yo al principio hice referencia a que el costeo por proceso tiene un caso particular que no lo vamos a desarrollar, pero que es lo que se denomina el costo conjunto. El costo conjunto rompe con la lógica tradicional con la que venimos trabajando. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros venimos con un proceso productivo de adición, se llama, ¿no? Es decir, partimos de una materia prima, le vamos agregando cosas, sacando, transformando y ¡tac! Llegamos a un producto terminado, ¿no? No, eso rompe con, o más bien es totalmente distinto a lo que se denomina el costo conjunto. El costo conjunto es cuando partimos de un producto y ese producto, digamos, ese material, es sometido a un proceso de desintegración. Entonces se desintegra y aparecen un montón de productos que se denominan coproductos y también pueden aparecer cosas que no queremos y que se denominan subproductos, ¿no? Esos subproductos en general a veces hasta tienen un costo de eliminación, ¿no? Un costo de residuos, son tóxicos o por el motivo que sea. Bueno, es inevitable que parezcan, pero en realidad yo no desintegro el material porque me interesa obtener el subproducto, sino el producto principal o coproducto. ¿Y qué ejemplos aplica para eso? Y bueno, hay muchos ejemplos, típicamente todo lo que es la industria avícola, ¿no? Es decir, parto un pollo, y después, ¡tac! Desaparece el pollo, ya no tengo más un pollo, sino que tengo pechuga, muslo, bueno, alas, lo que sea. Y bueno, aparece inevitablemente el pico, ¿no? La pluma, este tipo de cosas, la garrita. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Y bueno, eso también se vende, hay que tratar de buscar un mercado. En general se vende, por lo menos como para salvar el costo, y ahí las alternativas de tratamiento de eso es o lo trato como otros ingresos o lo más común es lo aplico para disminuir el costo conjunto, es decir, del costo total de lo que me implica. Cuando yo digo cuánto me costó producir, por ejemplo, la pechuga, el muslo, cada uno de los productos diferenciados, eso yo lo puedo determinar claramente a partir de lo que se denomina el punto de separación. Pero antes de eso tengo un costo conjunto, que es el huevo, el pollito bebé, todo el proceso productivo, hasta que llega el momento digamos, que lo llevo a que se produzca este proceso de desintegración del pollo. Y hasta ahí, digamos, tengo todo un costo conjunto, ¿no? De alimentación, vacuna, bla, bla, todo el seguimiento. Y ese costo conjunto, digamos, ¿cuánto corresponde a cada uno de los distintos coproductos? Y bueno, ahí hay criterios, ¿no? Hay varios criterios, básicamente hay por un lado criterios físicos y por otro lado criterios que tienen que ver con la plata. Básicamente los que más se utilizan son el valor neto de realización, ¿no? El valor neto de realización, pero también podemos tener el margen bruto constante, es decir, definir un margen, un porcentaje de utilidad, ¿no? Bruta para todos los coproductos y asignarlo en función de decir, bueno, cuánto es la producción total y en función de eso, cuánto debería ser el margen que yo debería estimar para cada producto. Entonces tengo la venta total menos el margen, voy a definir cuánto debería ser el costo conjunto, ¿no? El costo correspondiente a cada uno de esos coproductos. Bueno, y cuando digo, aparte de todos esos sistemas de costeo tradicionales, ¿no? Esos sistemas de costeo tradicionales, órdenes, procesos, que se caracterizan básicamente porque tenemos costos directos y costos indirectos en los cuales en general tenemos un grupo de costos o varios grupos de costos en un sistema de costo refinado o depurado, ¿no? Ese refinamiento del sistema de costeo puede hacer que yo arme distintos grupos de costos, pero siempre lo que hace que sea tradicional es que tengo un único grupo o una única base de asignación, ¿no? Entre los recursos y los resultados. Entonces, los costos indirectos los voy a asignar a través de una única base de asignación que tenga varios grupos. Entre cada grupo de costo y el resultado voy a obtener una única base de asignación.
En cambio, en un costeo basado en actividades, tal como vemos ahí, que la profe nos Ya sacó, ¿no, profe? te Ahí voy a está, poner igual. otro ejemplo para que lo vean. No, pero ese estaba clarito ahí, sí, lo Ah, podés bueno, poner. bueno, bueno, Sí, listo, sí, volvemos volvemos a ahí. ese. Así Perdón, ahí perdón, perdón. ya ya lo cerramos rapidito eso. Espera Ahí que, está. ay, Ahí está, este sí, lo, está. Bueno, entre ah, los recursos y los resultados no voy a tener una única base de asignación, sino básicamente lo que voy a tener es un concepto nuevo que aparece al medio entre recursos y resultados, ¿no? Entre lo cuales son los factores y los productos, un concepto intermedio que se va a denominar actividades. Y entonces lo que voy a hacer es, a los costos directos siempre, digamos, los asigno en forma directa, ¿no? Los factores con objetivo, con los objetos de costo, sin ninguna duda, materia prima, eso no me cambia. Lo que me cambia es para los costos indirectos, voy a aplicar, o más bien voy a asignar, diríamos nosotros, los costos, los factores, a actividades, ¿no? Entonces, cada una de esas asignaciones de actividades lo voy a hacer en función de, ahí puedes avanzar una más, en función de lo que denominamos drivers o inductores o impulsores, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, tengo dos recursos que son electricidad y depreciación, y tengo dos objetos de costo que son velas normales y aromáticas. En un sistema de costeo tradicional, yo diría, bueno, voy a establecer una única base de asignación, o a lo sumo dos o tres, la que quieran, digamos, y voy a asignar los recursos a los objetos de costos. En un costeo basado en actividades, eso se rompe. Aparece este concepto intermedio que son las actividades, y digo, bueno, concretamente, ¿cuáles son las actividades? Y bueno, en una fábrica de vela hay un proceso de inmersión, de gestión de materiales, de operación de la maquinaria, hay un control de las velas, de los productos, una inspección. Y entonces voy a ir asignando la electricidad a, por ejemplo, los equipos, a la operación de equipos, al manejo de materiales, a la inmersión, a la inspección, en función de una base de asignación, por ejemplo, que será kilovatio hora. Eso es lo que se llama un driver o inductor o impulsor, como dice ahí. Entonces voy a asignar la electricidad, me llega la factura de luz, voy a asignar a las distintas actividades en función de ese driver. Y una vez que tengo todos los costos ahí acumulados, porque también le voy a asignar la depreciación en función de otro concepto, que será, por ejemplo, cuál es el monto invertido, el valor de origen, por ejemplo, en cada una de las máquinas necesarias para las distintas actividades, ¿no? Entonces, una vez que asigné todo eso, tengo todos los costos acumulados en las actividades, voy a trasladar esos costos, voy a asignarlos a los objetos de costos a través de otros drivers, otras bases de asignación, diríamos nosotros, otros impulsores. Entonces, voy a definir, por ejemplo, cómo es la relación entre cada actividad y el objeto de costo. Por ejemplo, el costo de las actividades de inmersión, voy a decir, bueno, un buen factor de costo, una buena forma de relacionar sería la cantidad de inmersiones. Entonces, ¿cuántas inmersiones realizo para velas normales? ¿Cuántas para velas aromáticas? Y ahí tengo otro impulsor. Entonces rompo con esa lógica de que hay una sola vinculación, una sola base de asignación entre recursos y resultados, sino que tengo dos. Una va a ser de recursos a actividades, como consume la electricidad, por ejemplo, y de actividades a objeto de costo, qué cantidad de inversiones requiere cada una, ¿no? Entonces este sistema, como lo ven así, es mucho más caro que un sistema de costeo tradicional, requiere mayor seguimiento, para que esto esté plasmado en un sistema requiere una tengo implementación. que poner pata para arriba a toda la empresa para ver qué actividades generan los costos indirectos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se va a justificar esto? ¿Cuándo se va a justificar usar este sistema de costeo? En dos situaciones. Cuando tenemos una empresa multiproducto, o sea que al tener muchos productos, seguro, o sea que fabrico, por ejemplo, Arcor, que fabrica golosinas, o sea, enlatados, bueno, cuando hay o mucha variedad de golosinas y, y por lo tanto, eh, al tener muchos productos, va a compartir, va a producir muchos gastos indirectos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se va a justificar hacer todo este análisis? Pues se imaginan investigar cuáles son las actividades que producen los gastos indirectos, para ver cuáles son los drivers o impulsores que mueven eh, esas actividades, para poder así ver cómo asigno a las velas normales o a las velas aromáticas los costos que produce la actividad de inversión o de manejo de materiales, es como muy caro, entonces se va a justificar.
cuando tengo muchos productos y muchos costos indirectos. Entonces, ¿qué necesito? Ser lo más preciso posible, porque si yo llego a asignar mal alguno de estos costos indirectos, puedo dejar fuera de mercado a las velas normales y dejar muy, o sea, muy cara las velas normales y las velas aromáticas muy baratas, ¿sí? Entonces, tengo que ser lo más preciso posible en la asignación de estos costos indirectos, Ahí ¿bien? estamos ya casi sin tiempo, profe, porque era hasta las 8:30. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Hay una cápsula, es decir, hay un video grabado donde se explica en profundidad de esta diferencia entre costeo completo y costeo variable. Ah, Los esa vamos es a la otra que remitir, sí, está disponible en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, los vamos a remitir a que lo vean directamente desde ahí, además de todo el material que tienen, digamos, tienen el libro de Holmgren, digamos, ya dijimos en el drive compartido, y el material de Canvas. Y también tienen esta clase, digamos, ahí grabada, donde se explican en palabras muy simples y rápidamente. Hay dos modelos de costeo, ¿no? Así muy rápidamente. Hay dos modelos de costeo. Hay un modelo de costeo que se llama completo o integral o por absorción o absorbente. Y hay otro modelo de costeo que se llama costeo variable o alguna gente le dice costeo directo, ¿no? Pero son básicamente esos dos. Simplemente el costeo completo considera todos los costos como costo del producto, en lo cual va a considerar materia prima, mano de obra directa y todos los costos indirectos que serán los fijos y los variables, ¿no? Quizás esa sea la consulta que tenía Flavia previamente, digamos, que Flavia era o Fátima, bueno, que preguntaba si tomaba todos los costos indirectos, sí o no. Bueno, sí, en el costeo integral se toman todos, mientras que en un costeo variable solamente se consideran como costo del producto a los costos variables, que será la materia prima, la mano de obra directa y de los costos indirectos, solamente los variables, que serán los insumos y no, nada más, ¿no? Básicamente los insumos o materiales indirectos. Y todo lo otro que es fijo, la mano de obra indirecta fija, la parte de los costos indirectos fijos, que serán, bueno, el alquiler, los seguros, todo lo que no cambie en función del nivel de actividad, se va a considerar como un costo de la estructura de la empresa. Es decir, no un costo del producto, sino un costo de la estructura de la empresa. Entonces, cuando nosotros determinamos el costo de un producto, solo consideramos costo variable y después aparece un concepto nuevo ahí que se va a llamar contribución marginal, que va a ser la diferencia entre las ventas y los costos variables, ¿no? Eso es Cartier. Entonces, la diferencia entre ventas y costos variables va a dar esto que se llama contribución marginal. No es el margen bruto o utilidad bruta, sino que es un concepto distinto. La utilidad bruta es la diferencia entre ventas y costos de ventas. Todos los costos de venta que surgen del estado costo que vivimos en el módulo 1, ¿no? En cambio acá solamente tomamos costos y después le vamos a agregar gastos también variables. Es decir, vamos a considerar costos de producción y gastos, es decir, todos los otros elementos que sean variables. Y por diferencia con el costo, con la venta, vamos a llegar a la contribución marginal. Y todo lo otro que es fijo, costos de producción y gastos fijos, lo vamos a considerar por debajo de la contribución marginal para por fin llegar a la utilidad operativa. En los dos vamos a llegar a la utilidad operativa. Lo que pasa es que puede ser que tengamos resultados distintos si hay diferencias de inventarios. Es decir, si yo fabrico más que lo que vendo, digamos, ¿no? Y vamos a ver existencia inicial y existencia final, vamos a ver cómo se afecta y también eso en función de cuál es el método de evaluación de inventario que utilicen, ¿no? Porque me va a afectar si yo utilizo primera entrada o primero salido, última entrada o primero salido, o promedio ponderado, o inclusive costo de reposición, ¿no? Pero bueno, eso muy sintéticamente, digamos, lo principal, el concepto principal es el costo variable solo va a considerar como costos menos conceptos, es decir, vamos a tener un costo del producto menor que en el costeo integral. Va a tener un costo mayor por unidad de producto porque le va a cargar la parte fija, el costeo absorbente, ¿no? O costeo completo, mientras que el costeo variable solamente le va a cargar toda la parte variable, ¿no? Y lo fijo lo va a considerar como un costo del negocio. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta por ahí? Ahí también le vamos a compartir este material para que lo Bueno, puedan ver. eso también lo podemos subir al Drive ahí y queda Sí, ahí a disposición también. Entonces perfecto. van a tener la clase grabada en el canal de YouTube y el material en el Drive, que de hecho ya tienen bastante material ahí compartido, así que bueno, básicamente es eso.
Y bueno, de nuestra parte, gente, muchísimas gracias por sumarse, por estar estos minutos a disposición, que espero que les vaya muy bien el examen y lo mismo en los trabajos prácticos, ¿no? Saben que tienen clase de trabajos prácticos la próxima semana, el lunes Lunes. 28, ¿no? El lunes 28 a las 19 horas. Van a tener el trabajo práctico 2 justamente también con la Yo profesora voy a hacer Serra. una aclaración, Mariano. Sí. Yo invité también a esta clase a los alumnos que no son de contador público, que los Bueno, muy invito a este bien. teórico para que les ayude. Esas clases de trabajos prácticos es para los Sí, eso trabajos no aplica. prácticos de contador, por eso a eso no los invitamos, ¿sí? Pero tienen material de consulta de trabajos allí en el drive que les compartió el profe Marian, ¿sí? Pero Efectivamente. era sobre todo por eso por ahí nosotros hacemos referencia mucho a la carrera de contador, porque comparten mucho material, pero no van a tener los